Será. La frase es contundente. Nunca más me relacionaré con ese canal. Si esta afirmación resulta ser cierta, a enero de 2026, a solo 2 meses del inicio del Clásico Mundial de Béisbol, la comunidad beisbolística está siendo testigo de un cambio increíblemente anómalo. La superestrella mundial, Shohei Ohtani, ha cortado completamente los lazos con una cadena de televisión específica. Esta decisión va más allá de un mero conflicto personal, amenazando con sacudir la estructura de transmisión del propio Clásico Mundial. Nos adentraremos en la verdad detrás de esta resolución extrema y las razones que la sustentan. La anomalía que sacude el Clásico Mundial. ¿Por qué la transmisión se convirtió en un problema? Parece que el Clásico Mundial de este año no será transmitido como siempre. A medida que se acerca el inicio de marzo de 2026, un murmullo silencioso se extiende entre los fanáticos del béisbol. La selección japonesa, Samurai Japón, busca la revalidación del título, y en el centro de sus esperanzas se encuentra Shohei Ohtani. Normalmente, en esta época, el foco de la discusión debería estar en las alineaciones y las proyecciones de rendimiento. Sin embargo, en esta ocasión, se respira un aire inusual, donde la forma de la transmisión, antes que el contenido del juego, acapara toda la atención. Tradicionalmente, el Clásico Mundial de Béisbol ha llegado a la población a través de la televisión abierta. Familias reunidas frente al televisor. El país entero siguiendo los resultados entre el trabajo o la escuela. Un ambiente de unidad que siempre ha hecho de este torneo internacional algo especial. Pero ahora, esa base fundamental parece tambalearse. El trasfondo de este asunto no es solo una disputa sobre derechos de transmisión. Lo que se comenta entre bastidores es la crucial perspectiva de cómo proteger a los jugadores. Ohtani, como estrella global, ha trascendido la etiqueta de un simple jugador de béisbol para convertirse en una entidad de influencia masiva. Con ello, el volumen y la intensidad de la cobertura mediática que lo rodea aumentan año tras año. El periodismo deportivo tiene la función inherente de transmitir el atractivo de la competencia. No obstante, en los últimos años, ha habido una creciente tendencia a centrar la atención en información ajena a los juegos y en una intrusión cada vez mayor en la vida personal de los atletas. La línea divisoria se ha vuelto ambigua. Mientras los medios buscan satisfacer la curiosidad del público, surge la pregunta: ¿hasta qué punto son conscientes de que esa misma búsqueda puede comprometer la seguridad física y mental de los jugadores? Según un informante, en la era actual, la libertad de transmisión y la tranquilidad del atleta no siempre son compatibles. En un torneo internacional como el Clásico Mundial, donde los medios de todo el mundo convergen y la velocidad de propagación de la información es exponencial, cualquier imagen o dato difundido se comparte instantáneamente, siendo imposible de borrar. En un escenario tan grande, la forma en que se maneja la cobertura, quién transmite, a qué distancia y con qué actitud, se ha vuelto una decisión de peso inigualable. La discusión sobre el sistema de transmisión actual es el símbolo de este dilema. Se cree que la razón por la que este problema ha escalado hasta tal punto está profundamente ligada a un evento ocurrido en 2024. Una incomodidad que se había gestado fuera de la vista ha estallado finalmente. A continuación, nos centraremos en la clara distancia que se manifestó en el mismo instante que debió haber sido de júbilo absoluto. El silencio nacido tras el éxtasis. La distancia evidente en la noche de la victoria. El 31 de octubre de 2024, la noche de Los Ángeles se vio envuelta en un momento histórico. Shohei Ohtani,
En su primer año con los Dodgers, había conseguido la tan anhelada Serie Mundial. Al derrotar a los Yankees y reclamar el título de campeón mundial, el estadio se sumió en un torbellino de euforia y excitación. Esta no fue una temporada fácil para Ohtani. Estuvo rodeada de diversas controversias y sin duda cargó con una inmensa presión mental. A pesar de ello, continuó entregando un rendimiento abrumador, llevando a su equipo a la cima. Al instante de la victoria, su abrazo con sus compañeros, compartiendo la alegría, reflejaba pura satisfacción ante los ojos de todos. Después del juego, el campo y la casa club se llenaron de medios de comunicación de Japón, Estados Unidos, Europa y Asia. Las cámaras de todo el mundo se centraron en Ohtani, el hombre que atraía la atención global, todos buscando una palabra suya. Ohtani sí atendió a la prensa. Con un tono calmado, habló sobre la lucha del equipo, su gratitud hacia sus compañeros y su aprecio por los fanáticos. Sus palabras irradiaban la solvencia y la integridad de una verdadera estrella. Todos pensaban que era una noche perfecta, hasta que... En medio de ese flujo, un momento generó una sutil sensación de incomodidad. Cuando un equipo de reporteros específicos se acercó, la expresión de Ohtani cambió. Muchos espectadores notaron el gesto. El personal que lo rodeaba hizo un movimiento sutil de contención, y la entrevista nunca se concretó. Aquella escena dibujó un marcado contraste en un ambiente que hasta entonces solo había sido de celebración. Aunque no hubo explicaciones abiertas sobre lo que significaba esa reacción, el silencio de la parte del jugador solo avivó más las especulaciones. Lo crucial no fue la negativa en sí, sino la diferencia en el trato. Si estaba dispuesto a hablar con otros, ¿por qué tomó distancia de ese equipo en particular? Este detalle quedó grabado en la memoria de muchos. En el mundo deportivo, las negativas a atender a la prensa no son raras, las razones pueden variar. Sin embargo, el suceso de esa noche fue demasiado simbólico para ser un simple incidente o una decisión momentánea. Este mismo distanciamiento se percibió en los meses siguientes. El silencio en el escenario del triunfo, más que un rechazo emocional, fue interpretado por algunos cercanos al jugador como una elección estratégica para proteger algo vital. Shedar, debemos retroceder unos meses. A continuación, examinaremos el suceso de la primera mitad de 2024, que se convirtió en el factor determinante de este distanciamiento. ¿Por qué se trazó una línea? ¿Cuál fue la decisión irreparable en el trasfondo? Reportajes que cruzaron el límite. El juicio irreparable sobre la nueva residencia. Al rastrear la razón de ese distanciamiento, el tiempo nos lleva de regreso a la primavera de 2024. En esos meses, una noticia sobre Ohtani acaparó los titulares en Japón, la compra de una nueva residencia en las cercanías de Los Ángeles. Shedar, la magnitud y el costo del inmueble generaron admiración, digna de una estrella mundial. Pero pronto, el tema derivó hacia otra dirección. Shedar. Todo comenzó con la prensa estadounidense, que informó sobre la transacción inmobiliaria basándose en registros públicos, algo que no se considera inusual a nivel local. El problema surgió con la forma en que ciertos medios japoneses manejaron la cobertura posterior. En un intento por maximizar el valor de la noticia, las imágenes y la narrativa gradualmente se volvieron demasiado invasivas. Se mostraron las tomas del exterior de la casa y se describió con detalle el entorno circundante. Muchos televidentes sintieron que se había cruzado un límite. La composición del reportaje permitía especular la ubicación exacta, una acción que iba más allá de compartir una simple noticia, arriesgándose a exponer la vida privada del jugador. El impacto no recayó solo en Ohtani.
Para los vecinos, convertirse repentinamente en el centro de atención representó una carga considerable. De hecho, se reportó que tras la difusión, personas se congregaron en los alrededores, alterando la tranquilidad de la zona. En un intento por contar la vida de una estrella, se terminó socavando la paz de terceros. Este fue precisamente el punto donde el equipo de Otani manifestó una profunda preocupación. No se trataba solo de una invasión de la privacidad, era una cuestión de seguridad insoslayable. Por muy exitosa que sea una persona, el hogar es un lugar de descanso, el último bastión para proteger a la familia. Si la seguridad de ese lugar se ve comprometida, la concentración en el deporte se hace imposible. Según fuentes cercanas, este incidente marcó el punto en que Otani trazó una línea clara. La decisión de conceder o no una entrevista ya no se basaría en la conveniencia o el humor, sino en un único criterio, la confiabilidad. Una vez perdida, recuperar esa confianza resulta extremadamente difícil. Sherar. Decisión ahí fue pragmática y realista. Como estrella global, el más mínimo dato puede transformarse en un riesgo enorme. Habiendo comprendido ese peligro en carne propia, optó por distanciarse. Visto así, la actitud mostrada la noche de la Serie Mundial no fue un rechazo emocional, sino el resultado de una frustración acumulada. La serie de eventos en torno a la cobertura de su nueva casa no fue un simple escándalo, fue un duro cuestionamiento sobre hasta dónde debería incursionar el periodismo deportivo. Ahora, nos enfocaremos en otro factor que agravó la situación, el contexto que obligó al jugador a incrementar aún más su cautela. La realidad que impusieron la seguridad y la familia, más allá de los reportajes. Detrás de la controversia de la nueva residencia, hay otro factor crucial que no debe pasarse por alto: la creciente problemática de seguridad en el área de Los Ángeles. A pesar de su imagen de ciudad glamurosa, en los últimos años, la región ha sido escenario de numerosos robos e incidentes de allanamiento de morada, dirigidos específicamente a figuras públicas. Los atletas profesionales, cuyo patrimonio es conocido y que suelen ausentarse de casa por largos periodos debido a los viajes, son blancos especialmente vulnerables. Las historias de compañeros de equipo que han sido víctimas no son raras. Relatos de alarmas que suenan durante las giras y grabaciones de cámaras de seguridad mostrando a múltiples personas saqueando el hogar eran experiencias compartidas entre jugadores y personal. Esto no es un simple rumor, es un peligro real y tangible. En este contexto, la gravedad de que su dirección, distribución y entorno fueran expuestos de una manera que permitiera su especulación era inmensa. Otani era plenamente consciente de la seriedad de la situación. La cobertura de la nueva residencia no fue un simple asunto de malestar. Impactó directamente en la cuestión crítica de si podía o no seguir viviendo allí con tranquilidad. Además, en ese periodo, la vida personal de Otani experimentó un cambio significativo: el matrimonio y la presencia de un ser querido al que proteger. Si se tratara solo de su propia persona, quizás habría asumido cierta incomodidad o riesgo. Pero cuando la seguridad de la familia está en juego, la situación cambia radicalmente. Es vital actuar antes de que ocurra una desgracia. Esta conciencia motivó una cautela extrema en sus decisiones. Según las fuentes, la decisión de deshacerse de su nueva residencia se debió a una combinación de estas ansiedades: exposición de la ubicación por la prensa, aumento del riesgo de seguridad y la imposibilidad de que su familia viviera en paz. No es un problema de ser una estrella. Es la respuesta instintiva y natural de cualquier ser humano. A partir de este evento,
El estándar de Otani sobre el manejo de la información se volvió más estricto. Quedar la línea divisoria sobre qué medios eran confiables y hasta dónde podían adentrarse no se basó en el historial o la conveniencia, sino en si podían garantizar que no repetirían la misma conducta. Esta decisión tuvo un gran efecto en su equipo, que priorizó la seguridad del jugador y su familia, reforzando la gestión cautelosa de las interacciones con los medios. Las preguntas, el rango de filmación y las áreas de acceso, todo fue objeto de un control más riguroso. La prensa, la seguridad y la familia. La convergencia de estos tres factores cimentó el nivel de alerta de Otani. A continuación, veremos por qué la disculpa formal que se emitió no solo no logró apaciguar la situación, sino que generó una reacción aún más negativa. Echar leña al fuego. ¿Por qué la brecha no pudo cerrarse? Ante la gravedad de la situación, los medios involucrados finalmente optaron por emitir una disculpa oficial. A mediados de 2024, se ofrecieron palabras de arrepentimiento tanto en programas de televisión como en conferencias de prensa, asumiendo la responsabilidad por los inconvenientes causados por la cobertura de la nueva residencia. A primera vista, la imagen de ejecutivos haciendo una profunda reverencia pudo haber parecido una respuesta sincera. Sin embargo, esta disculpa no logró el efecto de apaciguamiento esperado. Por el contrario, la reacción del público fue severa, con críticas que se acumulaban. ¿Por qué ahora? ¿Realmente no han entendido la esencia del problema? La controversia no se centró en el formato de la disculpa, sino en su contenido y el enfoque. Muchos espectadores y profesionales sintieron incomodidad por la forma en que se utilizó la palabra solicitud. A pesar de que la prensa había causado el caos, la estructura de la disculpa parecía solicitar al público que colaborara para detener el ruido, diluyendo así la responsabilidad propia. El bando que creó el problema parecía estar delegando la tarea de restaurar el orden a otros. Esta percepción era inevitable. Además, se señaló una discrepancia entre las explicaciones dadas en la conferencia y la realidad de lo que ocurrió en el campo. Afirmaciones como «fue una cobertura apropiada» o «el problema ha sido resuelto» chocaban fuertemente con la sensación de la parte afectada. Una disculpa real implica más que solo palabras, requiere comprender el daño causado y mostrar las acciones para prevenir que se repita. En ese aspecto, quedaron serias dudas. Esta diferencia de percepción se transmitió sensiblemente a la opinión pública. Personajes públicos e integrantes de la industria del deporte se pronunciaron, pidiendo a los medios que se pusieran en el lugar del jugador. No es que se permita cualquier cosa por ser famoso. Es precisamente por ser famoso que se debe ser más cauteloso. La disculpa, de hecho, se convirtió en el catalizador para cuestionar toda la postura mediática anterior. Como resultado, la distancia entre las partes se amplió aún más. Para el jugador, la condición para restaurar la confianza no eran las palabras vacías, sino un cambio tangible en la conducta. Sin un signo de esa intención, no había razón para bajar la guardia. La disculpa, lejos de ser un primer paso hacia la reconciliación, terminó exponiendo la profunda brecha existente. Toda esta cadena de eventos demostró que la relación entre los medios y las megaestrellas ya no podía sostenerse bajo el antiguo marco. En una era donde el poder de difusión de la figura pública es inmenso, el uso de las mismas tácticas de cobertura y disculpa del pasado puede resultar contraproducente. A continuación, examinaremos el impacto de esta acumulación en el deporte en general y cómo se vinculó finalmente con el sistema de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol. El desenlace que impuso el Clásico Mundial. ¿Hacia dónde se dirige el periodismo deportivo? Al revisar lo ocurrido, resulta evidente que la serie de incidentes no fue un mero conflicto individual, sino un problema que escaló para cuestionar la ética misma del periodismo deportivo. Shedar.
la cobertura de la nueva residencia, el riesgo de seguridad, la disculpa formal y la distancia irrecuperable. Lo que surgió de esta acumulación fue una revisión del sistema de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol. El Clásico Mundial es un escenario especial para los aficionados. Ver a los jugadores luchar representando a su nación inspira valor y emoción en muchas personas. Pero al mismo tiempo, es un foco de atención global, donde un mal manejo de la información puede amenazar la vida y la seguridad de los atletas y sus familias. Por eso, el debate actual se centró en la esencia de cómo se debe transmitir, y no solo en quién debe hacerlo. Se cree que la consideración de un sistema centrado en la transmisión por plataformas digitales, más allá de la conveniencia y la lógica empresarial, tiene la intención clara de proteger al jugador. Limitar el alcance de la cobertura, reducir el exceso de dramatismo y la intrusión en la vida privada. Solo en un ambiente así, el atleta puede rendir al máximo de su potencial. Este ya no es un problema exclusivo de un jugador, sino un desafío común para todo el futuro del deporte. Por otro lado, la confusión del público no puede ignorarse. La inconveniencia de no poder ver los juegos fácilmente en la televisión abierta, la brecha de información que se genera entre generaciones. Para que el deporte siga siendo de todos, es necesario ingeniar nuevas formas de comunicación. Encontrar el equilibrio entre proteger y abrir la información no tiene una respuesta sencilla. Esta controversia ha puesto de manifiesto un cambio en la dinámica de poder entre los jugadores y los medios. Quienes antes eran perseguidos unilateralmente, ahora tienen el poder de decir un no rotundo. Detrás de esto está la diversificación de los medios de comunicación y el hecho de que los atletas pueden elegir el entorno en el que operan. El movimiento en torno al sistema de transmisión del Clásico Mundial es un desenlace y al mismo tiempo un nuevo comienzo. El futuro del periodismo deportivo dependerá de hasta qué punto sea capaz de salvaguardar la seguridad y la dignidad de los atletas. Y la forma en que el público asuma este cambio se confía a la conciencia de cada uno de nosotros. Quisiéramos plantearles una pregunta. Si el Clásico Mundial se transmitiera principalmente por plataformas de streaming, ¿lo vería como una evolución natural de los tiempos o sentiría frustración e inconveniencia? ¿Y hasta dónde creen que los medios deberían autocontrolarse para proteger la privacidad de un jugador y su familia? Por favor, compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Seguiremos analizando las últimas noticias sobre Ohtani, incluyendo información de fuentes internacionales. No olviden suscribirse y dejar un me gusta para no perderse nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!